a la simetría bilateria. Entonces, mamíferos, ¿verdad? Bilaterios, bilaterales, tenemos simetría bilateral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nos parten por la mitad, externamente somos iguales, ¿verdad? O tendríamos que ser iguales, ¿verdad? Este ejemplar de la foto, pues, es un animal simétrico en cuanto a este aspecto, ¿verdad? Es un animal equilibrado, ¿verdad? Cuando se habla de ganado lechero se dice simétrico. En juzgamientos de ganado de carne, los jueces suelen usar la palabra equilibrio, ¿verdad? Dicen es un animal bien equilibrado en todas sus partes, que está diciendo que tanto el lado derecho como el lado izquierdo son iguales, ¿verdad? O altamente parecidos, ¿verdad? Imagínense que tuviera un ojo por acá, o sea, el ojo más elevado, el cuerno no fuera parecido al del otro lado, no sería un animal equilibrado, no sería un animal simétrico, ¿verdad? Entonces, eso hace que que el ejemplar pues sea armonioso en todas sus partes, ¿verdad? De lado y lado, ¿verdad? Y cabal, esta fotografía la encontré en internet indicando que es un borrego simétrico, ¿verdad? Borrego le dicen, ¿verdad? Pero por, por la forma, el largo de sus cuernos, pues ya es un animal adulto. Acá pues no les decimos borregos a los animales de esta edad, ¿verdad? Les decimos morruecos al macho de la oveja, ¿verdad? Entonces, Disculpe, ¿puede eh, repetir el nombre? morrueco, M-M-O, ¿verdad? Morrueco. No sé si lo voy a escribir acá, solo Gracias. por... No sé si yo he oído mis grabaciones y mi voz no sale muy clara, jóvenes, por eso es que me preocupo mucho. ¿Sí se escucha bien, Vic? ¿Se escucha bien? Ah, va. A veces me preocupo porque mi voz no la... Así se escribe, miren, morrueco. Es el macho de la oveja. Lo voy a borrar. ¿Se vio? ¿Lo copiaron? Sí. Dele, Morrueco. gracias. Va. Y tampoco soy muy diestro en usar la pizarra, ¿verdad? Y por lo que les comentaba la otra vez. Bien. Otro concepto que debemos manejar es el refinamiento, ¿verdad? Un animal fino, dicen, o un animal refinado, ¿verdad? Es un animal bonito a la vista, es un animal que, quizás hasta los que no conocen o no tienen vocación por lo pecuario les llame la atención porque son ejemplares atractivos, ¿verdad? Porque son finos, pero eso no es una garantía de que sea un animal que vaya a cumplir con el propósito. En este caso, pues la fotografía es un gallo de pelea muy fino, pero eso no es garantía de que vaya a ganar un combate, ¿verdad? Puede ser de que no tenga capacidad de corte, que no tenga velocidad, que no haga los cortes donde corresponde a la navaja que le pongan, etcétera, ¿verdad? Entonces carece de utilidad, pues si fuera una vaca, pues fue una vaca muy bonita, pero que no da mucha leche, ¿verdad? Entonces es un animal que carece de rasgos toscos, ¿verdad? Se dice toscos o rasgos vulgares, también se dice, es la forma de llamarlo, carece de eso, ¿verdad? Pero también carece de utilidad, o sea, es más que todo ornamental, ¿verdad? Y luego viene el otro concepto, que es lo mismo, es un animal que también carece de rasgos toscos o vulgares, es un animal simétrico, es un animal que además de ser fino, ¿verdad? Elegante, etcétera, eh, sí cumple con su propósito productivo, sí cumple, ¿verdad? Sí desempeña eh, el propósito por el cual está siendo creado, ¿verdad? Tiene la capacidad, dice acá, de desempeñar económicamente la función de producir adecuadamente, ¿verdad? Por ejemplo, esta cabra
podría ser, es un animal muy fino y vamos a asumir, ¿verdad? Que sí produce buena cantidad de leche, ¿verdad? Entonces se habla de clase o calidad, ¿verdad? Cuando el animal, además de carecer de rasgos vulgares, eh, cumple con el fin o propósito, su aptitud productiva, ¿verdad? Con el tipo productivo. Y eso pues es bueno, ¿verdad? Esto es bueno. Bien, tenemos otros dos términos, contextura o sustancia. Cuando hablamos de contextura, nos referimos más que todo a animales lecheros y sustancia se utiliza mucho en animales tipo cárnico, ¿verdad? Todo esto que le estoy presentando lo extraje de un documento de un juez brasileño que vino hace muchos años a hacer un juzgamiento acá a Alta Verapaz, ¿verdad? Él dejó toda esta documentación y ahí extraje toda esta terminología, porque dicho sea de paso, eh, el ser juez requiere una especialización, ¿verdad? Un tipo posgrado para poder ser jueces en otros países, ¿verdad? Entonces se especializan en juzgamiento animal, y ahí manejan toda esta terminología. Entonces, contextura o sustancia, ¿verdad? Es en el ganado, dice, porque él vino a juzgar ganado tipo cárnico y ganado lechero, ¿verdad? Pero se aplica también a otras especies, ¿verdad? Es la robustez general del animal basada en el desarrollo del esqueleto. ¿Y por qué? Porque el esqueleto es el que da forma a lo externo, ¿verdad? Entonces, un animal que tenga una buena estructura ósea, eso se va a reflejar en el exterior. Pero un animal que tenga deficiencias en su estructura, ya sea genética, congénita o un problema nutricional, ¿verdad? Ya de manejo, se va a reflejar, ¿verdad? Genética es porque ya sus genes vienen con ese problema, ¿sí? Genético. Congénito quiere decir de que ese problema lo adquirió. Perdón, estoy en un lugar donde pasan muchos carros aquí cerca. Eh, Congénito quiere decir que lo adquirió durante el desarrollo fetal, ¿verdad? Puede ser de que la mamá no recibió suficientes nutrimentos y eso afectó el desarrollo fetal y eso repercute posteriormente en el desarrollo esquelético, anatómico en general del animal, ¿verdad? Y ya nutricional o de manejo es que ya el animalito pues nació bien, su genética está bien, pero por una mala nutrición no tuvo un buen desarrollo esquelético, ¿verdad? Sí, aquí está otro ejemplo de un problema genético, porque en el pastor alemán se ha hecho mucha presión, va y en otros perros, pero el típico ejemplo siempre lo dan en pastores alemanes, ¿verdad? Que han seleccionado a favor de que el tren posterior sea más bajo que el tren anterior. Cuando hablo de tren son las extremidades, ¿verdad? Entonces han hecho presión a favor de esto, que sea un dorso caído, inclinado acá, y eso ha provocado la displasia de cadera, que ya se hereda siempre dentro de las camadas. A veces nacen algunos cachorritos con displasia de cadera, ¿verdad? Por esa presión de selección. Por eso hay varias líneas de pastor alemán, los que son así, ¿verdad? Y que dice que no son funcionales, ¿verdad? Comparados con el pastor alemán antiguo, que era un animal que se seleccionaba en función de su funcional, perdón, redundante, ¿verdad? De su funcionalidad. Sí, Oscar. Buenas tardes, licenciado. Buenas Sí me tardes. escucha, ¿verdad? Sí Sí, me sí, te escucha, ¿verdad? escucho.
Escucho perfectamente. Como estos problemas que había usted mencionado entre esos animales, bueno, los caballos, yo había escuchado que contienen estos problemas, lo más rentable y lo mejor para el animal es el sacrificio. ¿Estoy en lo cierto? Sí, porque, sí, gracias por tu pregunta. Sí, es correcto, ¿va? Porque no se puede dejar para semental o para reproductora si es hembra, porque uno seguiría reproduciendo el problema si es que llegaran a poder reproducirse, ¿verdad? Porque con ese problema hasta la cópula o el coito sería difícil, ¿verdad? Entonces lo mejor es eliminarlos, ¿verdad? En pastores alemanes también eliminan. Yo tuve hace años una perra pastor alemán, tuvo sus cachorros y dentro de la camada pues nació un cachorrito así, con ese problema, ¿verdad? Pues yo no lo sacrifiqué, ¿verdad? Pero ahí lo criamos en la casa, creció y llegó a viejito y se murió, ¿verdad? Pero su vida sí fue bastante difícil, le costaba caminar a medida de que avanzó su edad, pues le costó mucho más, ¿verdad? Sí, es difícil la vida de estos animalitos. ¿Y todo por qué? Son producto de la presión de selección, ¿verdad? De la presión de selección, porque eh, por lo que mencionábamos el día de ayer, por los concursos que hay, las exhibiciones, ¿verdad? Entonces, por ahí decían que el pastor belga hasta el momento es un animal anatómicamente muy funcional y que ojalá, decían algunos comentarios, no sufra con el tiempo el mismo destino que ha sufrido la raza pastor alemán, ¿verdad? Pero sí es cierto, Oscar, es más rentable y más sano para el animal, ¿verdad? La eutanasia, ¿verdad? Así se llama, ¿verdad? El sacrificio por una prescripción médica. Gracias, Lick. De nada. Bien, otro término que se utiliza es la proporción. Y acá pues es la relación que hay entre el desarrollo del esqueleto y la gordura. Pues vemos acá este perrito, para el desarrollo esquelético que tiene, pues es evidente que necesita más deposiciones de músculo, ¿verdad? Que ha perdido bastante músculo. Porque en este caso, pues de plano, el animal ha sido sometido a algún maltrato, ¿verdad? Definitivamente no ha recibido la nutrición adecuada, puede ser que sea por parásitos, etcétera, pero su gordura no corresponde, su grado de gordura no corresponde al tamaño de su esqueleto, ¿verdad? Entonces no es un animal proporcional. Lo mismo pasa con este bovino, ¿verdad? Es un extremo negativo para el lado de falta de gordura, pero lo mismo pasa con el exceso de gordura, ¿verdad? No conseguí, en conejos pasa mucho, en perros base pasa también, que si no se administra bien la alimentación, un exceso de alimento y por el tipo de extremidades que tienen, no hacen mucho ejercicio, entonces tienden a engordar demasiado, entonces es irse al otro extremo, que ya su esqueleto no soporta tanto peso, ¿sí? Entonces, también es un animal desproporcionado, ¿verdad? Es un animal desproporcionado si es muy gordo o si está muy flaco en relación a su esqueleto. Y para medir eso se utiliza otra terminología que es lo que se llama escala, para medir esa proporción. Y aquí están documentos del ingeniero Guido Serabali, ¿verdad? De ahí extraje esta para darle eh, la autoridad pues a quien corresponde, ¿verdad? Para que no sea plagio de la información, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen a tercer año van a hacer su seminario, su PPS, y van a necesitar hacer su revisión bibliográfica y todo lo que extraigan de otros autores hay que citarlo como corresponde, ¿verdad? Si no, se incurre en un delito que se llama plagio.
Bien, la escala, pues, son ponderaciones que se dan, ¿verdad? Pueden ser de 1 al 10 o de 1 al 5, que es lo más común, ¿verdad? El 1 sería un animal muy flaco, como en el caso del perrito, ¿verdad? Y el 5, pues, sería un animal demasiado gordo para el tipo de esqueleto que tenga, ¿verdad? Entonces, lo ideal, pues, sería estar alrededor de lo que es el 3, ¿verdad? Todo esto, pues, van a profundizar ustedes ya en sus cursos específicos, ¿verdad? ¿Por qué es importante que una vaca lechera entre en ciertas condiciones de condición corporal, valga la redundancia, de condición corporal? A eso se le llama condición corporal, ¿verdad? Porque si entra en un estado así, por ejemplo, al parto, un 2, ¿verdad? Y es una vaca alta productora, va a remover calcio de sus huesos para producir leche, va a remover eh, proteínas de su cuerpo, ¿verdad? Porque cuando un ser vivo, incluyéndonos nosotros como seres vivos, animales, ¿verdad? Del reino animal, entramos en un proceso de ayuno. Lo primero que se consume es el azúcar circulante, ¿verdad? En la sangre, la glucosa, ¿sí? Luego se consume el glucógeno, que es el azúcar almacenado en los músculos y en el hígado, ¿verdad? Después siguen los lípidos, empiezan a ser removidos y si continúa el ayuno, empieza a removerse la masa muscular y ahí ya se caen en estados de desnutrición, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Conocer la condición corporal, y la condición corporal se mide por escalas, ¿verdad? Que es un grado de desarrollo, ¿verdad? Y va a depender de la raza, de la edad, del sexo, etcétera. Sí, y aquí también entra mucho el criterio personal, porque a la hora de calificar puede ser de que alguien diga, esa tiene 2.5 y otro día no, tiene 3. Entonces es bastante subjetivo y bastante basado a la experiencia o en la experiencia del que esté haciendo la evaluación, ¿verdad? Entonces se necesita que sean personas que tengan mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean animales por ahí, traten la manera de decir, para mí sería un 2, para mí sería un 2.5, y van a tener en su mente cuál sería el ideal, ¿verdad? En ese ejercicio, cada vez que vean animales demasiado gordos, demasiado flacos, ¿verdad? Recuérdense de eso y van haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Lo mismo que les decía a sus compañeros de segundo año, eh, no termina, cuando termine el curso ya nos olvidamos de todo esto, no, hay que seguir practicándolo. Es lo mismo que cuando ustedes lleven el curso de agrostología y plantas tóxicas, les van a enseñar cada planta, cada pasto, cada maleza y su nombre científico y común. Y cada vez que ustedes salgan a caminar al campo, diferentes regiones, y vean una planta, llámenla por su nombre, ¿verdad? Así como llaman a los amigos por su nombre, llamen a la planta por su nombre y su nombre científico, y así se les va a ir quedando. Igual hagan este tipo de ejercicio cuando encuentren animales, digan, ese perrito está muy flaco, ya no digan así, ¿verdad? Digan, ese perrito tiene una condición corporal baja, tal vez un 1.5 o un 2, ¿verdad? Para ir ejercitándose. Otro término sería lo que se llama constitución, ¿verdad? La constitución hace referencia a la capacidad torácica del animal. La capacidad torácica, bueno, dicho sea de paso, antes de empezar a hablar de eso, el tronco del animal es esta parte, ¿verdad? Y acá en las extremidades, y el tronco se divide en la cavidad, ¿verdad? Torácica, hasta donde llegan las costillas, y acá donde ya no hay costillas es la cavidad abdominal. Entonces el área torácica es esta, ¿sí? Es esta, donde están
las costillas. Entonces la constitución está dada por el largo y la amplitud, ¿verdad? El largo de acá, el largo de las costillas y la amplitud, qué tan arqueadas estén las costillas. Vemos este animal, es un animal que midiéndolo de aquí para acá es angosto comparado con este otro, que es mucho más ancho, ¿sí? Y si medimos a este animal de acá, de la altura a la cruz, a la altura al pecho, es mucho menos distancia acá que acá, de este otro, ¿sí? Entonces, este animal es más profundo, este de acá, que este. ¿Y qué es la profundidad? Bueno, aquí nos vamos a detener, ¿verdad? Porque les voy a explicar que si medimos desde acá del piso, desde el piso hasta acá, donde se unen estos huesitos, el de este lado y el del otro lado, este que se ve como triángulo acá, que se llama escápula o paleta, ¿verdad? Este hueso aquí en la punta de arriba, les voy a decir así, que sería la parte dorsal, es lo correcto decir, pero para que nos entendamos, ¿verdad? Porque ustedes están empezando a relacionarse con esta terminología, ¿verdad? En la parte más dorsal está la cruz. Está la cruz, aquí se llama cruz. Entonces, si mido desde el suelo con una regla, hay un compás para hacer eso, ¿verdad? Mido desde acá hasta acá, es la altura a la cruz. Y si mido desde el suelo hasta acá, en medio de las dos extremidades anteriores al pecho, ¿verdad? Es la altura al pecho. Si resto la altura a la cruz menos la altura al pecho, obtengo la profundidad. Esto es la profundidad. Entonces, altura a la cruz menos altura al pecho da la profundidad. ¿Sí? No sé si me haría entender. Hay preguntas, creo yo. ¿Alguien encendió su micrófono? Bueno, yo pensé que iba a preguntar. Bien, sigamos. Bien, entonces, un animal profundo y con costillas arqueadas, amplias, ¿verdad? Es un animal con una buena constitución, ¿sí? Es un animal con una buena constitución. Entonces, la constitución está dada por la profundidad y la anchura, la amplitud del costillar y también la anchura de pecho. La anchura de pecho es la distancia que hay interiormente. Voy a regresar porque acá no se ve. Esta sería la anchura de pecho. Miren, en esta cabra se ve bien la distancia que hay de su extremidad anterior a la otra extremidad anterior, del lado derecho al lado izquierdo. Este animalito es mucho más amplio de pecho que este otro. ¿Por qué? Miramos sus extremidades, las de este están más juntas que las de este. Entonces, este es un animal ancho de pecho. Y si es de costillar amplio y a un animal profundo, decimos que es un animal de buena constitución, así como este, miren, una constitución amplia. Eso no quiere decir que esta vaca no lo sea, porque el que sea de raza lechera o tipo lechero no quiere decir que no vayamos a evaluar la constitución, ¿verdad? También acá se requiere una buena constitución. ¿Y para qué sirve que tengan una buena constitución? Porque eso es un indicador de una buena capacidad orgánica, una buena capacidad porque aquí están los pulmones y el corazón. Entonces va a tener una buena capacidad respiratoria y su sistema circulatorio pues va a tener un lugar amplio para que el corazón funcione bien. No va a ser un animal estrecho como este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces deseamos que tengan una buena constitución. Vital este término
por favor, no sé si quedó claro. Jóvenes, señoritas. Bueno, si no hay preguntas, voy a asumir de que está todo claro. Bien, el otro término sería estilo, ¿verdad? Entonces, acá pues incluye la belleza general del animal, ¿verdad? Todo lo que hemos visto anteriormente, pero que además tiene una forma de desplazarse, de moverse, que que hace al animal atractivo, ¿verdad? Y se define como un temperamento nervioso controlado, ¿verdad? Aquí pues puse la foto de un animalito que va caminando. Aquí tal vez lo ideal sería verlo en acción, para eso tendríamos que ver un video, ¿verdad? Pero el animal tiene gracia, ¿verdad? Al desplazarse que llama la atención, ¿verdad? A eso se le llama estilo. Terminación. Terminación se refiere a animales estrictamente de tipo cárnico. Entonces, es el grado de gordura en el proceso de engorde, ¿verdad? Está el proceso de engorde y tienen un grado de terminación, ¿verdad? Ustedes en su curso de tecnología de la carne van a ver todas esas cuestiones, ¿verdad? Cuando los evalúan en rastro, pero vemos acá varios cerditos de engorde, ¿verdad? Y no todos tienen la misma terminación, a pesar de que están en el mismo lote, ¿verdad? Vemos eh, la deposición muscular de este animalito. Miren, es muy distinta, por ejemplo, a esta otra, ¿verdad? O a esta otra. Entonces, esta es más plana, aquí es mucho más redondeado, ¿verdad? Los jamones, esta es la parte que ya se llaman los jamones, son distintos en cada uno de estos animalitos. Entonces, el grado de terminación va variando. Lo mismo sería para el largo de la parte del lomo, el ancho de espaldas, ¿verdad? Que nos da la amplitud del lomo. También ahí se pueden ver las diferencias en la terminación del proceso de engorde de cada uno de estos ejemplares y aplica pues para pollos, aplica para ganado, para conejos, etcétera, ¿verdad? Para todos los animales que son sometidos a un proceso de engorde. Y ya por último, tenemos la palabra brío, que aunque se puede aplicar para otras especies, suele usarse mucho para equinos, ¿verdad? Ahí se refiere a, a coloración característica, ¿verdad? Que luce de forma inusual, ¿verdad? Ese brillo que tenga en su coloración el, el animal. Puede usarse para el plumaje de un ave ornamental, ¿verdad? Pero se usa más en caballos, en equinos en general, perdón. Bien, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, señoritas. Siento que como que ya me quedé solo. Dale. Ale, No, se me han dormido. No. Ale, Ya mero. Bien, para que no se me duerman, les voy a dejar un ejercicio para que hagan. En la tarde va a ser un ejercicio de memorizar, ¿verdad? De memorizar, que yo sé que no se va a lograr todo en una sola tarde, es un proceso. Algunos pues ya conocen algunas partes, pero es bueno repasarlas, ¿verdad? Y vamos a empezar, lo vamos a hacer con varias especies, pero vamos a empezar con la vaca, ¿verdad? Con la vaca y quiero que vayan repasando las partes de una vaca, en este caso una vaca lechera, ¿verdad? Al aprenderse lo de la vaca lechera, pues cuando ya veamos otras especies, mucho va a ser repetitivo. Son pocos los términos que se usan exclusivamente en determinada especie.
¿sí? Entonces, esa sería la tarea para el resto de la semana, para ir memorizando estas partes de la vaca lechera, ¿verdad? Y cuando hemos estado en condiciones normales de docencia, pues vamos a la granja a repasar cada una de estas partes y el estudiante va señalando y va señalando las partes que yo les voy indicando. Incluso el examen es así, parte del examen es práctico, ¿verdad? Y vamos a la granja. Por el momento no tenemos indicaciones oficiales de volver a la presencialidad ni a prácticas, ¿verdad? Tendríamos que tener una notificación, ¿verdad? Oficial para hacerlo, ¿verdad? A mí me gustaría mucho en este curso, es esencial ir a la granja, al reconocimiento de las partes de los animales, ¿verdad? Si, si, llega, si llegaran, si llegaran a autorizar, pues voy a tratar de que en una sola asistencia, un solo día, cubramos varias especies, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver qué dicen las autoridades administrativas, ¿verdad? Bien, entonces lo dejo por ahí el día de hoy. No sé si alguien dijo algo, oí que comentaban algo, jóvenes. Se te, se te encendió el micrófono. Ah, bueno. Allá también las partes si tienen una mascota ahí, también empiecen a practicar las partes anatómicas, morfológicas del animalito que tengan, jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Pues practiquémoslo, ¿verdad? Bien, entonces, si no hay más comentarios, preguntas, yo les estaría mandando la presentación. Les voy a mandar en una hoja o en una imagen, no sé cómo será mejor, esta parte, porque en la presentación no se van a leer los nombres que aquí están indicados. Se los voy a mandar en un archivo aparte, quizá como imagen para que ustedes puedan ampliarlo, ¿sí? Y Está bien. verlo bien. Bien, entonces voy a incluir lo del día de ayer y lo del día de hoy. Bien, entonces los dejo y les deseo una buena tarde y nos vemos primero Dios el día lunes. Gracias, licenciado. Gracias, Lee. Dale, buena tarde. Dale. Nos vemos. Nos vemos. Feliz tarde. Recording stopped.